Bien, pues entonces comenzamos con la clase de hoy, que son los paradigmas, em, la noción de paradigmas de Thomas Kuhn. No sé si tuvieron alguna inconveniente con respecto a la lectura, les pareció sencilla, les pareció difícil, ¿tienen algún inconveniente o alguna participación con la lectura? Les escucho, ¿sí? ¿No? Bueno, pues de mi parte, pues, sobre la lectura no la entendí así como que muy bien. Ajá, Y pues investigué por mi cuenta. Y ajá, primero que nada investigué qué es un paradigma. ujú, Bueno, pues ya entendí que un paradigma es todo modelo o patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. ujú, Como seguí investigando, bueno, pues para Thomas Kuhn, el paradigma es el conjunto de valores, conocimientos y métodos aceptados por la comunidad científica. ujú. Es la ciencia que va avanzando poco a poco hasta que el paradigma actualmente aceptado ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce. Entonces se crea otro paradigma que sustituye al anterior. Ujú, Kuhn lo conoce como la revolución científica, dando explicación a una nueva ciencia, los métodos que se utilizan para hacer un proceso científico, justificando los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, un ejemplo que vi sería la medicina tradicional, que eran antes las hierbas, y ujú. ahorita la conocemos como medicina científica, que ya son las pastillas, los jarabes, Ok, y pues ya eso fue lo que le entendí, fue lo que es un proceso, lo que nos lleva a crear los paradigmas. ok, ok, muchas gracias, Viana, por compartir. Con respecto a los paradigmas, sí, efectivamente es una lectura que está un poco, pues no difícil, sino que enredada, ¿no? Entonces hay que empezar a descubrir precisamente qué es un paradigma y cómo es que nosotros o nosotras tenemos ciertos paradigmas siempre en nuestra memoria. Además de esta visión de Thomas Kuhn, en el sentido de que un paradigma puede ser científico, en el sentido de demostrar eh, la forma en la que un determinado hecho se puede tomar en cuenta por todos los que participan en ese espacio y que después se comparte a la población, ¿no? También existen paradigmas impuestos por costumbres o por algunos otros aspectos, ¿no? Que ya veremos ahorita más adelante. Bien, ¿alguien más? Compañera Guadalupe, ¿quiere comentarnos algo sobre Profe, qué es un bueno, paradigma? de lo de la noción de paradigma, ¿Es correcto, sí? pues habla más del conjunto de valores y saberes que comparten colectivamente, ya sea lógica, Ok, semántica ok. e incluso de ideología, por decirse así, basada en el conocimiento y la praxis, Ujú, con aspectos comparativos en los cuales los problemas y las soluciones son una parte importante en el paradigma de la continuidad y la acumulación de fórmulas. También podría decirse que la ciencia revolucionaria. ok, Todo eso pues es parte de la noción del paradigma, bueno, de lo que más o menos entendí, porque sí está, bueno, sí me confundí un poco con la lectura. ok, ok. No pasa nada, compañera Guadalupe. Por eso venimos a la escuela para que podamos desentrañar esas lecturas, ¿no? Finalmente hay lecturas que sí están un poco raras, ¿no? Y no quiere decir que nosotros no tengamos el nivel cognitivo para desvelarlas, sino lo que pasa es que nunca nos habíamos encontrado con ese tipo de lecturas, ¿no? Entonces sí cuesta un poco de trabajo y lo importante es que nosotros empecemos a participar y de ahí vayamos desentrañando, ¿no? Pues estos temas, ¿no? Y bueno, en esa medida de ir leyendo y en esa medida de ir haciendo eh, nuevos aprendizajes, pues también en esa medida hay que ir anotando si tenemos ciertas dudas o ciertas preguntas con respecto a
tal o cual tema. Muchas gracias, compañera Guadalupe. Vamos a retomar de lo que comentaste y lo vamos a ampliar para que realmente quede más, eh, pues claro, ¿no? Este tema, debido a que no solamente a ustedes se les ha hecho difícil la lectura, sino que también a un servidor se les ha hecho un poco difícil desentrañar estos, pues estos saberes desde este punto de vista. Gracias por la participación. Compañera Lidia, ¿te gustaría participar? Sí, profe. Bueno, Adelante. yo también como con lo que pude investigar, Ujú, decía que el paradigma de Thomas Kuhn ujú. se sostenía en el progreso de la ciencia en Es su correcto. periodo revolucionario. Ujú, Decía que las etapas sucesivas se caracterizaban por una comprensión cada vez más detallada y refinada de la naturaleza. Era como esta revolución científica de la que él hablaba en ese paradigma. ok, ok, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a seguir avanzando ahorita con respecto a esto de los paradigmas. Compañera Naye, ¿quisieras comentar algo de paradigmas? Sí, profe. Adelante. Eh, También decía que, bueno, aparte de todo lo que dijeron mis compañeras, Ujú, porque ya dijeron casi la mayoría, ujú, ujú. este, también bueno, aparte de ser un sistema de creencias, tiene que tener un principio y Ok, tiene que tener más que nada los valores de la visión al tema que se va a investigar. ujú. Aparte de ser una comunidad científica, tiene que ser real la investigación que se tiene que hacer Muy bien. y se tienen que contestar unas preguntas. Eh, ¿Cuál es el problema que se va a resolver? Ujú. Eh, y para qué se tiene que resolver y tiene que haber técnicas de búsquedas para tener respuestas exactas. Ok, ok, muchas gracias, compañera Naye. Bueno, ahorita comenzamos. En el caso de la compañera Jocelyn, creo que tienes algunos problemas con tu conexión. No sé si nos puedas compartir algo, este, abriendo tu micrófono. Y si no, escríbenos en el chat, por favor, tu participación para que la tomemos en cuenta y, bueno, sepamos tu punto de vista con respecto a eso. Ah, creo que ya se nos fue. Pero bueno, le comentan en el chat, ¿no? Por favorcito. Ok, vamos entonces a ver la noción de paradigma. Me pareció muy interesante cómo abordó esta noción bueno, perdón, la compañera Viviana en el inicio de su participación. Dice, la verdad es que yo no le entendí mucho y tuve que ir a investigar y entonces lo primero que tenía yo que saber qué cosa era un paradigma, ¿no? Para entonces, desde ese paradigma, poder trabajar, ¿no? Desde esa concepción de paradigma es poder trabajar. Miren, un ejemplo sería, por ejemplo, en la educación tradicional es, digamos, un paradigma. Cuando nosotros le preguntamos a un profesor ya grande o a una profesora ya grande, ¿no? O les tratamos de imponer algo desde la SEP, eh, ellos no lo dicen, intentan hacerlo, ¿no? Porque es parte de su obligación en este sentido educativo, pero siempre algunos de ellos comentan, es que yo así he hecho las cosas desde que tengo memoria y así me han funcionado. No tengo la necesidad de cambiar esta forma de enseñar porque así me ha funcionado. Es más, eh, miren cuántos alumnos que pasaron por mis aulas ahora son profesionistas, ¿no? Porque esta forma de enseñar funciona. O otro tipo de paradigma podría ser
que nosotros como estudiantes no podemos aprender por medio de las tecnologías. Es decir, el alumno no aprende si no es frente a un salón de clases y si no es frente a un profesor con un pizarrón que esté explicando. Porque así no se aprende, ¿no? Y en ese sentido también es un paradigma porque nosotros nos estamos dando cuenta que precisamente estamos aprendiendo cosas y no es a través de un pizarrón, sino es a través de la red, ¿no? Estamos en un salón igual, pero estamos platicando, ¿no? Y sin embargo, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos tomando este conocimiento de alguna u otra manera, estamos anotando, estamos haciendo cuestionamientos o estamos pensando nosotros en este sentido, ¿no? Entonces, el paradigma es eso. El paradigma es una forma de hacer las cosas en un sentido más coloquial, digamos, en un sentido más vulgar para que lo aprendamos o lo comprendamos bien. El paradigma no es otra cosa más que una manera de cómo se hacen las cosas, ¿eh? Es decir, de cómo llevamos a cabo tal o cual actividad. En ese sentido, un paradigma puede ser en el sentido educativo, en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido científico, en el sentido comunal, en el sentido médico, es decir, existen infinidad de paradigmas, ¿no? Y en ese aspecto, el término paradigma es un modelo de ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros como padres de familia o nosotros como estudiantes o como profesores vamos a generar paradigmas en los otros y en las otras, ¿no? Aún siendo estudiantes, nosotros creemos o pensamos que se puede estudiar de alguna otra manera, de una o de otra manera, ¿no? En este sentido paradigmático, ¿no? Y que a nosotros nos ha funcionado. Por ejemplo, alguna de nosotras podría decir es que yo aprendo más con los libros y entonces yo voy a los libros, estudio en el libro y en el libro aprendo, ¿no? Alguien más podría decir, no, es que yo aprendo mucho cuando estoy viendo lo que me están enseñando en el pizarrón, es decir, en este sentido de estilos de aprendizaje. En ese aspecto, los paradigmas no es otra cosa más que, por ejemplo, aquí traigo un ejemplito de que un paradigma es cuando los miembros de una comunidad científica comparten y recíprocamente una comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma, es decir, cuando alguien comparte la manera de hacer algo o que da un resultado específico, en ese sentido es un paradigma y la manera en la que se está haciendo dicho paradigma, ¿no? También, no solamente en este sentido científico, sino también en este sentido comunal o digamos vulgar o coloquial, ¿no? De que un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si encuentro un ejemplito por aquí. Yokoi Kenji habla de la pobreza. Creo que ya les he mencionado a Yokoi Kenji. Creo que en la mañana fue la primera vez que lo mencioné con ustedes. Yokoi Kenji habla de la pobreza y que nosotros debemos de deshacernos de lo que ya no nos sirve. Él habla precisamente de que pues luego tenemos ropa o tenemos cosas viejas, botes, botellas que estamos guardando ahí y que lo guardamos por si acaso, ¿no? Es que tengo ropa de hace mucho tiempo, pero la guardo por si acaso. Cuando mi hija crezca, se la doy, o cuando mi hijo crezca, se la doy. Es decir, tenemos esa idea de pobreza, ¿no? Yo me compro un coche, pero un coche que sea de uso porque me sale más barato, ¿no? Eso es una idea digamos, de pobreza. No,
no adquirimos nuevas cosas, no hacemos espacio porque tenemos esa idea en Latinoamérica de que debe de ser así. Hay que guardar para el hijo, el nieto, etc. Y en ese sentido, en este ejemplo de paradigma que les quiero comentar, es precisamente que nosotros debemos de desechar lo que ya no sabemos. Si tenemos unos zapatos que ya no nos sirven, bueno, hay que venderlos o hay que tirarlos a la basura, ¿no? Para que eventualmente lleguen cosas nuevas. Es decir, tenemos ese paradigma con respecto a lo que lo que usamos, todo nos tiene que servir hasta el final de sus días. Y en ese sentido, explicaba él que muchas veces nosotros guardamos cosas o seguimos haciendo cosas, ¿no? Tengo que hacer una acotación. El compañero Yokoi no lo hace en este sentido de explicar paradigmas, sino lo hace en este sentido de quitar la pobreza. Yo estoy tomando ese ejemplo porque me parece que queda muy bien en este contexto. Entonces, él dice que muchos de nosotros guardamos cosas o hacemos cosas, repetimos cosas y ni siquiera sabemos por qué la estamos repitiendo, ¿no? Y entonces dice que él en su familia, bueno, él pone el ejemplo que muchas veces, así como hacía la hija, o así como hacía la abuela, hace la hija y luego la nieta y así sucesivamente. Él ponía un ejemplo de un pescado, ¿no? Y entonces dice que le preguntan pues a la nieta, ¿no? Que por qué y guisa el pescado, la mitad del pescado y luego la otra mitad del pescado. Y ella dice, pues es que no sé, ¿no? Así me lo enseñó tu abuela y entonces, pues así lo hago, ¿no? Y la abuela le pregunta, el nieto le pregunta a la abuela y le dice que por qué guisa así el pescado, por qué la mitad y después la otra mitad. Y ella dice, pues es que tampoco sé, ¿no? Así lo hacía tu abuela, tu abuelita así lo guisaba, ¿no? Y entonces, pues así me enseñó y así lo hice, ¿no? Y entonces el nieto no contento va y le pregunta a la abuelita, a la tatarabuelita, ¿no? Oye, abuela, todavía vive, ¿no? Y le pregunté, oye, abuela, ¿por qué, ¿por qué guisaba usted el pescado a la mitad, ¿no? Y la abuela le responde, mi hijo, pues lo guisaba yo así porque éramos tan pobres que el sartén que teníamos para guisar solamente cabía la mitad del pescado, ¿no? Cabía la mitad del pescado, entonces guisaba la mitad del pescado y después metía la otra mitad, ¿no? Es decir, ni siquiera nos cuestionamos cosas, seguimos ese paradigma. Ahora, este niño no entendía por qué en el sartén que guisaban su mamá y su abuela, teniendo el tamaño adecuado, por qué seguían guisando la mitad del pescado, ¿no? Y en ese sentido el paradigma, porque seguimos repitiendo cosas, ¿no? Por creencias, por valores, por saberes de una comunidad. En este caso, queda muy práctico el ejemplo porque seguimos repitiendo cosas que pues así nos enseñaron, ¿no? Y que no sabemos precisamente por qué lo seguimos haciendo nosotros así. No consultamos en ese sentido, ¿no? Otro ejemplo que me viene a la memoria es, por ejemplo, en el sentido de lo militar, ¿no? Resulta que hay un banquito en un espacio, en un lugar, ¿no? Donde todos los días se dio la orden de que se montara guardia en ese banco, ¿no? Entonces hay un soldado de un lado del banco y otro soldado de un lado del banco y están haciendo guardia. Y pasa tiempo y siguen haciendo guardia ahí. Nadie sabe por qué hace guardia, sino que pues alguien dio la orden y ahí siguen montando guardia, ¿no? Eventualmente el jefe de ahí llega a ir a otro espacio, llega un nuevo jefe, ¿no? Llega una nueva persona que está ahí. Y entonces él se da cuenta que eventualmente todos los días
unos soldados diferentes montan guardia hacia el banquito y entonces se pregunta que por qué están haciendo guardia, ¿no? Y entonces les pregunta a los soldados que están haciendo guardia, bueno, ¿y ustedes por qué están aquí haciendo guardia? Y ellos dicen, no sé, es una norma, es una regla, estamos haciendo guardia para, pues no sé por qué, ¿no? Y entonces el oficial investiga, entonces le pregunta al oficial que salió que por qué hacen guardia en ese banquito y él no sabe tampoco que así, cuando él llegó, así se hacía guardia, entonces se siguió esa orden, ¿no? Resulta que así investigó hasta llegar a la persona que dijo que se tenía que hacer guardia en ese banquito, ¿no? Y entonces se dio cuenta que estaban haciendo guardia porque en su momento ese banquito, esa silla, esa banca, la pintaron, ¿no? La pintaron. Y entonces para que nadie se sentara ahí, puso dos personas ahí al lado para que hicieran guardia, que estuvieran cuidando que nadie se sentara en esa banca o en ese banco, ¿no? Pero eso tenía años, ¿no? Esa banca ya se había secado, ya podían sentar, pero seguían haciendo guardia, ¿no? En ese sentido de que siguen montando, digamos, o siguen llevando a cabo esa instrucción o si ven llegando a cabo pues ese mandato y nadie cuestiona por qué lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, el paradigma, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros hacemos cosas paradigmáticas? Bueno, pues cuando precisamente todos y todas seguimos haciendo las mismas cosas con la misma forma de hacerlos. Es decir, si queremos un cambio diferente, pues debemos de cambiar la forma de hacer las cosas que estamos haciendo, ¿no? Si queremos un resultado diferente, perdón, necesitamos cambiar la forma en la que lo estamos haciendo. En ese sentido hay paradigmas y hay formas de ver la vida que quizás no son del todo correctas, ¿no? Y en ese sentido el paradigma, ¿no? En consecuencia, un paradigma es algo que está constituido por los descubrimientos científicos, en su caso, ¿no? Que todo mundo reconoce, ¿no? Mediante la proporción de esos conocimientos por unos cuantos investigadores. O también un paradigma es todas ese conjunto de creencias, ese conjunto de valores, ese conjunto de técnicas que son comunes dentro de una sociedad, ¿no? Que son comunes dentro de un espacio. Y, por ejemplo, eh, podría ser un paradigma de, bueno, les contaré otro a ver si con esto queda más claro, otra connotación de paradigma, ¿no? En un libro, no recuerdo ahorita el libro, lo leí hace mucho tiempo, pero habla de las costumbres en nuestro país, ¿no? Entonces, en un lugar de nuestro país, cuando las mujeres van a dar a luz, riegan cal en la parte de afuera de, de la casa porque viene un animalito y se supone que es el animalito que los va a cuidar toda la vida o que nacen con ese animalito como su apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un paradigma, ¿no? Que ha cambiado, que no digo que esté incorrecto, porque muchos de los pueblos originarios así hacían los nombres de los niños, ¿no? Sin embargo, es un paradigma que ahora muchos de nosotros no, ni siquiera tomamos en cuenta. Es más, nosotras no nos aliviamos o no damos a luz en casa, ¿no es cierto? Ya no existen estas mujeres, no recuerdo cómo se llaman, matronas, creo, o parteras, que ayudaban a las mujeres a parir, ¿no? Ahora ya nos vamos al hospital y en el hospital nos ayudan a parir. Entonces, en ese sentido, el paradigma ha cambiado con respecto a lo que
lo que vamos haciendo. ¿Sale? No sé si me explico en ese sentido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, ya entendí que es un paradigma. Ok. ¿Alguien más? No, Ok, muchas gracias. Bueno, entonces en ese sentido tenemos diferentes tipos de paradigmas. Yo les hablaba en la mañana de estos paradigmas que tenemos en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de ver y en nuestras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el paradigma que les comentaba de un profesor que da las clases de una manera y él no quiere cambiar a dar las clases de otra manera. ¿Por qué? Porque así le han funcionado estas cosas, ¿no? Es decir, el paradigma de que no se puede aprender por internet cuando estamos utilizando herramientas que nos permiten precisamente el aprendizaje. Eh, este otro paradigma de este paradigma que se tenía con respecto al estudio de nosotras las mujeres, que las mujeres no podíamos ser ingenieros civiles, que no podíamos ser arquitectas, que no podíamos ser ingenieras, ¿no? Que no podíamos ser, o sea, había específicamente licenciaturas para nosotras. O este paradigma de que no podía haber enfermeros, que tenía que haber enfermeras, ¿no es cierto? Es decir, estos paradigmas se han ido cambiando con respecto al tiempo en el que estamos viviendo. Los paradigmas llegan a cambiar otros paradigmas, es decir, siempre estamos movidos por esta parte de las formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el paradigma con respecto a la vestimenta de la mujer, ¿no? Anteriormente, todavía en los años 50, 60, la mujer andaba con falda larga, ¿no? Después ya empezó a usar falda más corta, después ya, digamos, pantalones, chores, etcétera. Es decir, los paradigmas van cambiando de acuerdo a cuando o de acuerdo a los nuevos paradigmas que están en boga, ¿no? Por ejemplo, en el sentido tecnológico, cuando se cambia el paradigma de la tecnología del teléfono, de un teléfono conectado a una línea telefónica, y ese paradigma científico cambia por este otro paradigma de los teléfonos brutos, por ejemplo, ¿no? Donde ya no necesitabas, digamos, eh, una línea telefónica, un cable que se uniera para que pudieras comunicarte, sino que ahora, gracias a este incremento en la tecnología satelital, ahora podíamos nosotras hablar hacia otro espacio, ¿no? Utilizando esos teléfonos celulares que, bueno, eran brutos, pero que finalmente nos servían para hacer ciertas cosas, ¿no? Y ese paradigma cambiarlo ahora por otro paradigma donde ya podemos tener una computadora casi en nuestro teléfono. Es decir, podemos ver ahora redes sociales, podemos ver noticias, podemos hablar en videollamada. Es decir, un montón de cosas que han ido cambiando y eso es gracias a que todos justificamos ese nuevo paradigma, ¿no? Ese nuevo paradigma. Es decir, esa nueva forma de hacer las cosas se justifica. En ese sentido, lo que habla Thomas Kuhn cuando habla de paradigmas, ¿no? Cuando habla de estas características. En ese sentido también tenemos a Edgar Morin cuando dice que un paradigma contiene cualquier curso que se efectúe bajo un imperio. Los conceptos fundamentales o las categorías rectoras de inteligenciabilidad al mismo tiempo que el tipo de relaciones lógicas de atracción, repulsión, conjunción, disyunción, implicación u otras, entre estos conceptos o categorías.
Fíjense que muchas veces nosotros y nosotras tenemos ciertos paradigmas. Por ejemplo, en algunos países, cuando nosotros estamos en nuestro periodo, nuestro periodo, bueno, es que le digo muestral, pero es menstrual, perdón, menstrual. Existe el paradigma de que la mujer está mal porque está sacando sus demonios en otros espacios, ¿no? Y entonces lo que hacen con la mujer es precisamente en este paradigma de que está mal lo que están haciendo y entonces la encierran es decir, duerme o está en un espacio pequeño porque para que no nos alcance el mal, ¿no? Es decir, es un paradigma que todavía no se ha cambiado. No se ha cambiado porque no se ha dejado que la educación llegue a esos espacios. O en este sentido también leía yo en algún libro que ahorita, se me fue el nombre del libro, pero también que el hombre era el que podía hacer digamos, los ídolos o los santos, digamos, pero que si una mujer estaba viendo, entonces ese santo no podía funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido es el paradigma, pues, de que hacemos ciertas cosas y no dejamos que otras nuevas nos vengan a cambiar digamos, la visión, ¿no? ¿Cuáles son las características de los paradigmas para que ya vayamos cerrando? Un paradigma no lo podemos invalidar, ¿sale? Un paradigma es lo que es, ¿sale? No puede ser otra cosa. El paradigma siempre va a estar. No hay manera de quitarlo de en medio. Bueno, y entonces, ¿cómo avanzamos si un paradigma siempre va a estar ahí? Bueno, es que un paradigma lo único que puede hacer es reemplazado por otro paradigma. Entonces, no le podemos invalidar ni falsear, ¿no? Es decir, es que en la noche se oye a la Llorona y la escucho. Bueno, ese paradigma no lo podemos cambiar, ¿no? A menos que alguno de nosotros sea muy valiente y de veras salga a ver si es la Llorona o no es la Llorona, ¿no? Que científicamente o de manera práctica vayamos y enfrentemos, ¿no? Son paradigmas que tiene la gente anterior porque así explicaba digamos, algún acontecimiento de la naturaleza. Y bueno, pues nosotros en ese sentido de respetar ese paradigma lo seguimos respetando, es decir, seguimos viendo que la gente habla de brujas, que la gente habla de tal o cual acontecimiento y nosotros no hemos podido ver que efectivamente es falso o es cierto y cambiar ese paradigma. Pero bueno, desde mi punto de vista, si escucho gritar a alguien a medianoche, no creo que tenga el valor para ir a desmentir ese paradigma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son cosas que se quedan ahí en el colectivo. El segundo es que el paradigma es exclusivo y excluyente, ¿sale? Es decir, yo tengo mis paradigmas y mi paradigma como tal es exclusivo, es mío, ¿no? Es mío. Y además excluye la realidad de los otros, ¿no? Porque yo creo que un paradigma es de esta manera, pero es mi realidad. Quizás el otro tenga otro paradigma y crea que es decir que la cosa en cuestión se hace de una siguiente manera. Entonces, los paradigmas son excluyentes y exclusivos. Nos pertenecen a cada uno de nosotros o a la comunidad como tal y excluye a otras comunidades, ¿no? El tercero, el paradigma nos enceguece para los que excluye, como si no existieran. Es decir, si tú no aceptas mi forma de ver un acontecimiento, entonces pues te excluyo, ¿no? Excluye. El paradigma es excluyente con los que no comparten ese mismo paradigma. Y un cuarto
el paradigma es invisible. Eso es correcto porque no podemos ver o demostrar que existe realmente ese paradigma. Solamente lo podemos creer, validar o no. El paradigma crea la evidencia ocultándose a sí mismo. Es decir, como cuando yo les digo, miren, yo he hecho así la educación desde siempre y miren cuánta gente es profesionista y eso es gracias a mí. En realidad estoy ocultando precisamente la evidencia. Quizás los estudiantes de por sí llegan a alcanzar un nivel, esté o no esté el profesor, ¿no? Y eso no implica que el profesor o la profesora no deba de cambiar, pero yo oculto la evidencia precisamente en sí mismo del paradigma. Es que a mí me ha funcionado siempre así y entonces así le voy a seguir. La siguiente es que el paradigma crea la sensación de lo que es real, ¿sale? Es decir, en este sentido del paradigma de crear la sensación de lo que es real, precisamente yo en mi paradigma estoy creyendo o estoy viendo que las cosas son reales y que así se debe de funcionar. Pero como les decía, ¿es real para quién? ¿No? Mi realidad no es la realidad de la compañera Viviana o de la compañera Naye o de cualquiera de las compañeras, ¿no? Son realidades totalmente diferentes y en ese sentido no podemos incluir a todos en el paradigma porque cada quien tiene sus realidades, ¿no? Y quizás también entonces en ese sentido o en esa misma forma de pensamiento, cada quien tiene sus paradigmas. Y claro, como el paradigma no es algo que se pueda ver y tocar, entonces el paradigma es invulnerable. Es decir, que no tiene ninguna vulnerabilidad. El paradigma es lo que es y nadie más puede decir lo contrario o demostrar lo contrario, ¿no? Porque entonces ya sería un nuevo paradigma. En ese sentido, las formas en las que puede ser un paradigma, ¿sale? Dice también los paradigmas son inconmensurables entre sí. Es decir, que no encuentran punto de relación. Los paradigmas son y no hay una forma de relacionarlos porque cada quien cree de la manera que pues cree, ¿no? Las cosas son, la cosa es la cosa que es y no puede ser otra cosa. Y en este sentido, un paradigma o un gran paradigma puede determinar una visión del mundo, ¿sale? En el sentido de que se comparte. Ahora, nosotros estamos llenos de paradigmas de cómo se hacen cualquiera de las actividades. Sin embargo, hay crisis de paradigmas. ¿Cuándo viene esa crisis de paradigma? Cuando llega otro paradigma que quiebra mi paradigma anterior, ¿no? Cuando llega una forma diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, la investigación. Algunas de nosotras seguramente hicimos investigación buscando en libros, yendo a bibliotecas, ¿no? Y ese paradigma se rompe. Hay una ruptura de ese paradigma cuando yo ahora puedo hacer esa misma investigación en espacios tecnológicos, ¿no? Como los tenemos ahora. Bien, ya cerrando. Entonces, en conclusión, los paradigmas son una manera, ya sea científica o ya sea por consenso o ya sea por creencias, una manera específica aceptada por uno o por varias personas para hacer tal o cual actividad. ¿Cuándo podemos romper ese paradigma? Pues precisamente cuando tengamos un nuevo paradigma enfrente, ¿no? Y en ese sentido, no es que se termine el paradigma, sino que se cambió por otro paradigma diferente, ¿no? Es decir, la manera de hacer tal o cual cosa es precisamente de acuerdo a un paradigma que estamos acostumbrados a realizar. Cuando nos salimos de ese espacio de confort, de ese lugar de confort en el que nos encontramos y empezamos a hacer las cosas diferentes, lo que vamos a encontrar es precisamente un nuevo paradigma para hacer nuevas cosas. En ese sentido, muchos de nosotros estamos en constante cambio de paradigmas.
En ese sentido, ustedes están empezando entonces en este aspecto a cambiar su forma de hacer las cosas, es decir, están cambiando de paradigmas, ¿no? Y estamos aceptando ciertos paradigmas nuevos que nos van a llevar a un nuevo conocimiento. Y con ese nuevo conocimiento va a haber un nuevo paradigma y así sucesivamente hasta que lleguemos al final del paradigma, que ya lo mencionaba en la mañana, es precisamente la muerte, ¿no? Ahí ya no vamos a tener nuevos conocimientos, nuevos paradigmas, nuevo nada, ¿no? Ya va a ser el final. Bien, yo cierro aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir. Les escucho. Bueno, para todo esto del paradigma son creencias antiguas que no se puede saber si son verdad o no. Ese es el paradigma. Sí, sí, sí. O sea, en este sentido de los paradigmas, hay mucha gente que sigue teniendo muchos paradigmas, o sea, y hay que respetar esos paradigmas. No podemos imponer con respecto al conocimiento a otro o a otra. En este sentido, mucha gente piensa las cosas de una manera y lo que se puede hacer ahí es compartir nuevos paradigmas para que ellos eventualmente se den cuenta si les funcionan o no les funcionan, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Naye. ¿Alguien más? ¿No? Pues no, de mi parte no, es la revolución científica. Cada vez nos vamos mejorando más como sociedad, nos vamos actualizando y obteniendo más información justificada. Ok, ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, en lo científico hay demasiados paradigmas todos los días y en lo, digamos, en lo comunal o en nuestra forma de pensamiento también vamos adquiriendo nuevos pensamientos, aunque quizás no sea tanto científicamente, ¿no? A lo mejor conocemos nuevas cosas, hacemos las cosas de maneras diferentes, pero también son paradigmas, ¿sale? Bueno, si nadie más tiene preguntas, voy a dar por terminado. Vamos a cerrar aquí. Solamente les comentaré su trabajo del siguiente encuentro, ¿no? Para que lo leamos y enviemos esos trabajos. Y sería la sesión 7, ya vamos en la sesión 7, casi a la mitad. ¿Qué es la 3.1? Es sus teorías y métodos que permiten explicar la realidad y actuar sobre ella. Van a ser un mapa conceptual. Estamos hablando, claro, de la administración eh, educativa, ¿no? Entonces hay que ver teorías y métodos que nos permiten aterrizar sobre la realidad. ¿Sale? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Les parece? Sí, profesor, gracias. Linda tarde.